La idea de vacío se la debemos al pensamiento taoísta que recoge el legado del I Ching, libro de las mutaciones, y lo sistematiza a través de dos de sus representantes más significativos, Lao Tzu y Chuang Tzu. Sus escritos serán la referencia para establecer las teorías estéticas de la pintura china en general y taoísta en particular. Pero antes de analizar el papel del vacío en la pintura de tinta y exponer las diferentes maneras en las que se muestra en ella sobre el papel, es preciso examinar su significado desde una perspectiva más amplia, aun a riesgo de perdernos por el camino. El vacío, que posteriormente también se manifestará a través del budismo Chan en la dinastía Tang y más tarde mediante el neoconfucianismo en la dinastía Song, ya formaba parte de la forma de entender el universo en China al menos 7 siglos antes de nuestra era. El I Ching es una guía práctica, milenaria, pero sorprendentemente interactiva, que permite al ser humano entender los cambios que se producen en su entorno, para anticipar sus consecuencias e indicarle el camino por el que transitar dichos cambios, evitando resistencias improductivas en el proceso. Pero sobre todo es un libro que nos invita a entender que el universo no es otra cosa que un sistema armónico de resonancias. En este legendario tratado taoísta de cosmología, cuya primera versión sería acuñada en el siglo VIII a.C. con el título Los cambios de Chu, los hexagramas de base matemática binaria representan pares de opuestos complementarios como yin, agua, y yang, montaña. Pares que no son estancos ni estáticos, sino que se realimentan a través del vacío, reencarnándose en una secuencia dinámica para dar sentido a la realidad. Curiosamente, uno de estos pares lo constituyen Kun, lo receptivo, y Chien, lo creativo. La receptividad es condición necesaria para la expresión de la creatividad, pero es el vacío el que posibilita que la vibración se pueda transmitir y, al ser recibida, dé sentido a la resonancia. Bien, pues lejos de habernos perdido, nos encontramos frente a la primera y quizá más singular manera de concebir el vacío en la pintura de tinta. El vacío como potencialidad para sintonizar nuestro estado de ánimo con el del motivo a representar. Un vacío que se manifiesta primero a través de ese estado de Mushin, corazón vacío en la terminología budista Zen, que posibilita la resonancia del motivo en nuestro interior más íntimo y profundo. Seguramente la conocida frase de Wen Tong, antes de pintar un bambú, has de dejarlo crecer dentro de ti, se nos revela ahora en todo su significado. En una dimensión más pragmática, pero no por ello menos íntima y sensible, deberíamos hablar de la relación del vacío con el motivo representado, del vacío como aliento. En este sentido, el vacío en la composición tiene tanto valor como lo tiene el trazo, ya que, sin el aliento vital, la pincelada será incapaz de captar el ritmo de la vida. Sabemos que la tinta y el pincel tienen como misión revelar ese ritmo vital, captando para ello la tensión propia del motivo representado en el momento preciso en el que interactúa con el medio que le circunda. Pero sin los alientos, difícilmente sentiremos el efecto de la resonancia. Sería como tener a 2 metros de nosotros a un monje Komusho interpretando una de las 36 piezas que componen el repertorio Kinko Ryu Onkyoku sin poder escuchar el sonido que surge de su shakuhachi. En otro ámbito, el de la técnica, el vacío también está presente. Se manifiesta en la forma de sujetar el pincel, en la necesidad de mantener la muñeca vacía y en la forma en la que evoluciona el pincel animado en el aire por el propio aliento al comenzar a ejecutar el trazo aún antes de llegar al papel, o en la expiración en la que se vacían nuestros pulmones mientras acompasamos el ritmo de nuestra respiración a la ejecución de cada pincelada. Al descender hasta el nivel del soporte, el vacío también se nos muestra a través de la mirada del espectador. El vacío en la pintura de tinta, desde esta nueva perspectiva, quizá la más obvia, no debe interpretarse como un fondo que nos permite presentar el motivo. No es un fondo neutro, plano, inerte,
vacío en el sentido en el que nosotros estamos acostumbrados a percibirlo, es decir, carente de potencialidad y por tanto inútil. Para comprender el significado del vacío como fondo en la pintura de tinta, debemos contemplar la famosa obra Seis Kakis, realizada en el siglo XIII por el maestro zen Muki. En esta pintura no hay mesa, ni sombras proyectadas, por lo que el fondo, el vacío, se nos revela en toda su inmensidad. La disposición de los tallos de los kakis en forma de flecha apuntando hacia arriba nos señalan su presencia y con ella se nos revela por primera vez su importancia en la composición. Pero, ¿cómo puede diferenciar el espectador la representación pictórica del vacío como aliento y del vacío como fondo? Veamos estas otras pinturas. Podemos sentir el vacío como aliento en el movimiento, en el recorrido que guía nuestra mirada. Pero también, eso sí, quizá manifestándose de forma más directa, rotunda y simbólica, a través de la tensión de las pinceladas, del escorzo de las formas. El vacío como aliento anima las formas, infunde un soplo de vida en la composición. El vacío como fondo no tiene límites. Podríamos decir que comprende el sentido profundo del motivo y se contiene con él. Pero veamos otro ejemplo. Cuando nos atenace la duda, como en este caso, busquemos la respuesta en el libro del sendero. La verdadera plenitud parece vacía, mas su presencia es plena. Y nos atreveríamos a decir que el vacío como fondo actúa como el maestro, permite que las cosas sucedan, se amolda a los eventos tal cual llegan, se quita de en medio y deja que el Tao hable por sí mismo. Pero aún podemos encontrar representaciones más sorprendentes. En ocasiones, el vacío se expresa como aliento y como fondo en la misma composición. El ojo del espectador puede interpretar a través del vacío la forma, percibir el volumen del motivo y a la vez sentir su presencia fuera de él. Proporciona alimento a las formas sin dejar de nutrir el fondo de la composición. En este caso, en el que el vacío parece querer confundirnos disfrazándose de yin y yang, volvemos nuestra mirada nuevamente al Dao, en este caso al Chuanzi, para recordar que la forma corpórea guarda el espíritu. Cada uno con su propia naturaleza. Con el cultivo de ésta se retorna a la virtud que se hace uno con el origen del universo. Y hacerse uno con el origen del universo es vacuidad. Quizá de ahí que en la pintura de tinta el vacío como la asimetría se identifique con la armonía. Aún podríamos extendernos buscando, por ejemplo, la manera de acotar el vacío, mensurable, inconmensurable, o de determinar su densidad, ligero, espeso, o de clasificarlo por el sentimiento que despierta en el espectador, inquietud, serenidad, por su significado filosófico, por su visible invisible, por lo que represente ante los ojos del espectador en la composición. En mi humilde y más que probable nada certera opinión, si buscamos una respuesta racional y por tanto lógica y convencional, nunca encontraremos la respuesta. Pero quizá el error esté ya implícito en la pregunta: ¿por qué tiene que ser aire o agua? ¿Por qué no pueden ser los dos? O mejor aún, ni aire ni agua. Como decía el Chuanzi,
La palabra sirve para expresar la idea. Comprendida la idea, olvídate de la palabra. ¿Cómo podría yo encontrar a un hombre que haya olvidado las palabras para poder hablar con él? Así que, en silencio, voy a despedirme con una frase prestada de Peter Berra, un jugador de béisbol a quien se conocía por el sobrenombre de Yogi Berra.